Segunda parte de computación 4 en fecha 31 de julio con, estamos haciendo Excel, gráficos en Excel. Bien, estamos creando un gráfico circular en el que hemos agregado los elementos a cada sección o a cada sector, el nombre de la categoría y hemos cambiado el porcentaje. Que se visualice el porcentaje. La leyenda que estaba en la parte inferior lo hemos llevado arriba. El título que nos sale por defecto, también se puede modificar. También tenemos acá en estilo ya las opciones que podemos aplicar según los colores o las preferencias que deseamos. Pero también podemos cambiar colores, elegir los tonos que más les guste y aplicar uno de ellos. ¿Ya? Entonces se va a cambiar con los tonos que ustedes han elegido. Vamos a llevar una textura en el fondo. Hago doble clic en un espacio vacío. Si queremos que este texto resalte, según los colores que hemos elegido para el fondo, podemos hacerlo color negro, por defecto todo sale color gris. Se puede aumentar el tamaño, así como se puede disminuir el tamaño, ¿no? Se puede hacer más pequeño. Y también hago un clic fuera, selecciono solamente una etiqueta y se puede mover esa etiqueta a la posición o al lugar que sea necesario. ¿Bien? Entonces se puede hacer cambios manualmente, uno a uno, haciendo un clic y seleccionando el área que se desea. Quiero aplicar en este fondo, voy a hacer doble clic en el área del gráfico, doble clic, y se va a activar el color de relleno con imagen o textura. Presiono donde dice imagen o textura y voy a elegir textura. Hay un botón acá que está un poco oculto. Voy a activar textura. Donde dice textura hay un botón, presiono y me muestra diferentes tonos. Un poco más oscuro y los tonos más claros. Puedo aplicar uno de ellos según los colores que desean visualizar. Entonces tenemos una textura como fondo. Hago clic fuera y desactivo este panel. Para seleccionar un gráfico donde las columnas no son seguidas o continuas, o cuando tenemos planillas, ayer hicimos planillas de sueldo, donde tiene muchas columnas, pero solamente quiero analizar el líquido pagable y el nombre del trabajador. Entonces están súper separadas, distantes, y esa selección se hace con control. Selecciono primero normalmente la primera columna usando Shift, luego voy a presionar Control sostenido y luego el mouse solamente lo hago con un clic sostenido. No puedo hacer clic, clic, clic. Por cada clic que yo hago es como si fuera una columna, lo va a hacer mal el gráfico. Entonces clic sostenido, un solo y luego suelto los dos, mouse y el Control. Vuelvo a explicar. Para seleccionar columnas que no son continuas, debo seleccionar la primera, solo con mouse, o con el táctil, solo la primera, y luego presiono control sostenido. Y luego clic sostenido, el mouse. Un solo clic sostenido. No hago clic, clic, clic. Una vez que está seleccionado, la misma cantidad de celdas, ambas columnas. Uno de los errores a veces es que en una columna seleccionamos 5 celdas y en la otra 4 o a la inversa. Cuando no seleccionamos la misma cantidad, en el gráfico sale vacío. Entonces hay que volver a seleccionar. Voy a insertar gráfico circular y voy a elegir 3D. Cuando yo selecciono el gráfico y este gráfico sale un cuadro blanco, es porque está mal seleccionado. Lo que hay que hacer es volver a seleccionar y volver a insertar el gráfico.
Selecciono los datos y me muestra, la ventaja que tiene Excel es que me muestra qué columnas están activas o seleccionadas cuando yo tengo activado el cuadro del gráfico. Si hago clic fuera, se desactiva. Si hago clic en el gráfico, en el de consumen más droga, son las dos primeras columnas. Hago clic en el otro gráfico y me va a mostrar la primera y la tercera columna. Consumen más alcohol, ¿no? Consumen más alcohol. Entonces voy a cambiar los colores. Voy a seleccionar para cambiar los colores y voy a elegir agregar los elementos. Presiono el botón más, que es el que permite agregar elementos al gráfico. No se olviden que el botón más o la cruz verde nos permite agregar elementos al gráfico. ¿Qué tipo de elemento? Es variable según el tipo de gráfico. En los otros gráficos que hicimos de columnas, de barras, nos muestra más opciones. Un gráfico circular solo nos muestra el título principal, las etiquetas que vamos a asignar y la leyenda. No hay ejes. No hay ejes. Entonces presiono etiqueta de datos, me muestra solamente el valor, pero para mostrar el nombre de la categoría, debo presionar en etiquetas de datos, más opciones. En más opciones, nombre de categoría, me muestra el nombre de la categoría, porcentaje y desactivo valor. Entonces está mostrando nombre de la categoría y el porcentaje. También se puede mostrar ambos, eso depende de si quieren para el análisis o para una explicación, si quieren ambos datos lo pueden dejar, eso depende de cómo quiera presentar su gráfico ante un auditorio o ante una autoridad. Entonces, para hacer la explicación de los datos. El fondo, como está seleccionado, vamos a resaltarlo con color negro porque todo está con color gris. Y la leyenda lo vamos a mover, lo voy a cerrar este panel en el botón más. La leyenda lo vamos a llevar a la izquierda. Entonces se viene a este lado. Automáticamente lo distribuye Excel los elementos. Cuando muevan un gráfico, cuando cambien el tamaño, háganlo de las esquinas, nunca lo hagan de adentro. Cuando usted hace de adentro el cambio, si usted modifica o agrega algún elemento, todo se va uno encima del otro. Entonces siempre para moverlo, cambiarlo, háganlo del borde para mover y para ampliar o disminuir el tamaño en las esquinas o en los puntos medios o los laterales. Pero no lo hagan de adentro, ¿ya? Elemento por elemento. A esta leyenda yo puedo aplicarle borde o contorno. Fíjense que no tiene contorno. Hago un clic en la leyenda y voy a ir a formato y presiono en estilo de forma. Puedo elegir un borde o contorno negro o puedo elegir un color. Hago clic fuera y podemos ver que se aplicó ese color. El fondo, ya hemos aplicado textura. En este fondo vamos a aplicar una imagen. Para ello vamos a descargar una imagen de medicina. Vamos a buscar una imagen de medicina y lo podemos descargar en el escritorio. Mientras va descargando la imagen. Entonces podemos llevar una imagen en el fondo, podemos hacer el cambio de los títulos, color, tamaño, texto, podemos hacer todos los cambios. Estaba solo seleccionado una palabra, ahora lo vamos a aplicar a todo. Bien, vamos a ver si ya cargó, vamos a ir a imágenes. Y vamos a guardar una imagen en
Eligen la imagen de su preferencia. Para que tenga mayor calidad la imagen, lo recomendable es que sean de aproximadamente 1000 píxeles por 1000 píxeles. Eso tiene una buena calidad, una imagen de resolución cuando es de mayor tamaño. Acá nos va a mostrar el tamaño. Vamos a esperar que termine de 700 por 450. Entonces traten de buscar imágenes de aproximadamente 1000 píxeles. Guardar imagen como. No podemos hacer copiar y pegar, no se iría de fondo. Yo quiero que la imagen se vaya de fondo. Guardar imagen como y vamos a seleccionar el escritorio. Escritorio. Lo dejamos con ese nombre, medicina, guardar. Bien, una vez que ya tengo la imagen, hago doble clic en un espacio vacío donde quiero la imagen. Donde hago clic, ahí se va a agregar la imagen. Relleno con imagen o textura, archivo para ir a buscarlo. Selecciono la imagen que está en escritorio. El que dice medicina. Medicina. La transparencia. Tengo que disminuir la transparencia. De lo contrario, no va a resaltar en sí. Lo que quiero que resalte es el gráfico de Excel. Entonces voy a disminuir un poquito la transparencia de la imagen que acabo de llevar de fondo. Acá abajo dice transparencia, voy a dejarlo en 50%, eso va a depender de según la intensidad de colores, ¿no? Transparencia, y ahí tenemos que queda de color más suave. Este cuadro, si quiero que no tenga ese color de fondo, voy a ir a formato y en relleno de forma sin relleno. Formato, relleno de forma sin relleno, y ahí puedo ver solamente el texto y no tengo ese fondo, ese cuadro blanco. ¿Ya? Entonces, para aplicar una imagen de fondo, también puede aplicar una imagen en cada sección, ¿no? Igual se puede hacer, como parte del gráfico. Entonces, un gráfico circular solamente es creado con 2 columnas de datos, varias opciones. Cuando tiene muchas opciones y son 2 columnas, no es recomendable crear un gráfico circular. Se cambia cuando son 5, 6 o más opciones. Es recomendable crear un gráfico de columnas o de barras, como hicimos en este primero. Tenemos 6 datos, entonces se utilizan las barras o las columnas. Cuando tenemos pocos datos y son 2 columnas, es recomendable utilizar un gráfico circular. Eso sería la conclusión. El sector de mayor tamaño nos indica el mayor porcentaje. Si tuviera que usted hacer el análisis, tendría que ingresar un cuadro de texto. Voy a insertar cuadro de texto en insertar forma. Dibuja un cuadro de texto en cualquier posición y ahí escribe. Ahí escribe. Vamos a hacer el análisis. La clase alta es el que consume mayor porcentaje de alcohol. El mayor porcentaje de alcohol. Bien, está lento, escribo y... Bien, incluso puede escribir cuánto es el porcentaje, 62%. La clase alta
es el que consume mayor porcentaje de alcohol, ¿no? Según el gráfico que tenemos, el 62%. Y la clase pobre es el que consume mayor porcentaje de alcohol, 15%. Puedo modificar los datos en la tablita y también se va a modificar automáticamente. Vamos a hacer otro gráfico de columna. En este gráfico, si pueden visualizar, son las ventas que se ha producido en todo el año, que va desde la venta más pequeña hasta la venta de mayor, que se realiza en diciembre, la mayor venta. Entonces seleccionamos todos los datos y vamos a insertar un gráfico de columnas. Si usted se fija, tiene dos columnas de datos, pero tiene muchas filas. Y cuando tienen desde 5 en adelante, no es recomendable hacer gráfico circular, ¿no? Se utiliza gráfico de barras o de columnas. Presiono columna y este ejemplo lo voy a mover, lo voy a dejar así, donde me está mostrando en el eje de las X los meses. Y los valores van agrupados de 20.000 en 20.000. Si aumento un poquito el tamaño, me va a agrupar, sigue de 20.000 en 20.000, va inclinado los meses y se puede colocar de forma vertical. Si yo reduzco el tamaño, se va a ir colocando de forma vertical. Los datos se van acomodando según nosotros vamos ampliando o disminuyendo. Acá nos muestra saltado los meses. Nos muestra enero, marzo, está saltando febrero porque el espacio es muy reducido. Entonces, según el espacio que tiene, nos va mostrando los datos. Si sigo ampliando, acá me va a mostrar de 10.000 en 10.000. Si sigo haciendo la ampliación de los datos. Vamos a dejar espacio para otro dato. Ya, tendría que seguir ampliando para que nos muestre de 10.000 en 10.000. Entonces tenemos un gráfico de columnas en tercera dimensión y vamos a personalizar aplicando el estilo 3, presiono estilo 3 y si usted verifica cada una de las columnas, hago primero un clic y luego voy a hacer doble clic y al hacer doble clic voy a primero un clic y ahora me voy a ir a opciones de serie. En opciones de serie voy a aplicar cilindro y en cilindro podemos visualizar cómo queda y el ancho también lo vamos a disminuir. Queda más seguido entre una columna y otra en forma de cilindro. Solo se puede aplicar las opciones cilindro, cono o pirámide cuando el gráfico es en tercera dimensión, columna o barra. Si pueden anotarlo, solo se puede aplicar cono, cilindro, pirámide en gráficos de columna de tercera dimensión o barra tercera dimensión. Entonces estamos aplicando un gráfico, podemos agregar los elementos, como hicimos en el primero, título de ejes, y en los títulos de ejes, el vertical vienen a ser las ventas, los valores, y en el horizontal los meses. Entonces tenemos los meses y las ventas que se realizan en determinados meses. En diciembre tenemos la columna de mayor tamaño y nos muestra de manera gráfica que representa la mayor venta. También se puede hacer un gráfico, voy a eliminar o desactivar la ventana, donde puedo intercambiar filas por columna. Voy a hacer, seleccionar, insertar, gráfico de columnas, 3D. También tengo otras variantes en tercera dimensión, 3D agrupada, apilada, 100% apilada y columnas 3D. Pero nos va a mostrar con un poquito más de profundidad, ¿no? Que si usted se fija va hacia el fondo.
vamos a poder ver la profundidad. Lo vamos a dejar en la primera, pero lo vamos a cambiar entre filas y columnas. ¿Eso qué significa? Que si estuviéramos analizando los datos a la inversa, acá las ventas y los meses en el otro lado. Entonces cambiar entre filas y columnas. Presiono y fíjese que ahora las ventas tenemos, pero lo que nos está analizando son las ventas. En este tipo de gráficos, si quisiera cambiar, vamos a agregar los títulos. A ver, este primero de acá nos muestra el título, acá nos muestra los valores. Fíjese que no es recomendable mostrar las etiquetas de datos cuando hacemos de columna o de barra, pero que son cantidades con varias cifras. En este caso son 5 cifras, la mayoría son 5, 4 y 5 cifras. Cuando la diferencia entre una barra y otra es mayor, se puede apreciar la cantidad, pero en los que están abajo a veces va superpuesto, ¿no? Entonces ahí tenemos las opciones para aplicar según deseen seleccionar. Entonces ya viene la personalización o los colores que desean activar, la profundidad. Acá nos muestra fondo negro y los valores. Lo vamos a dejar así. En caso que usted quiera que se quede activo, lo vamos a activar los ejes, título de ejes, para que podamos ver los valores. No se nota por el color, ¿ya? Entonces vamos a colocar el fondo, doble clic, no se nota por las líneas, ¿ya? Relleno, degradado, pero vamos a elegir otro tono de degradado. Acá podemos trabajar con los delimitadores también. El color más suave. Entonces podemos hacer cambio, las líneas. Vamos a activar el botón líneas de la cuadrícula. Ahí podemos visualizar. Y tendríamos que colocar los títulos de ejes. Título del gráfico en la parte superior, que tendríamos que asignarle ventas por meses, o ventas de una gestión o de un año. Entonces vamos agregando los elementos al gráfico según sea necesario. ¿Qué elementos? Acá tendríamos que colocar el título de eje horizontal. Si se fija apenas se nota ventas. Vamos a cambiar el color negro. Ahora sí lo podemos ver. Título de eje, ahí serían los meses. Y acá podemos visualizar los valores, ¿no? Entonces tenemos ahí la personalización de nuestro gráfico, ¿no? Cómo se va a visualizar según cambiamos entre filas y columnas. Entre filas y columnas. Tenemos un gráfico de columna y otro que hemos cambiado entre filas y columnas. Vamos a un siguiente ejemplo. Acá tenemos ya un cuadrito de texto sobre el análisis. Si podemos visualizar en este ejemplo, este es un título del gráfico. Es un título de todos los datos que no se los selecciona para crear el gráfico. Nuestros datos empiezan en la A2. Todos los anteriores empezaban desde A1, pero acá hay un gráfico que dice número de árboles plantados. Ese título simplemente nos guía de qué se tratan los datos. ¿Cuántos árboles se han plantado en los diferentes meses? Y en los meses donde se plantó mayor cantidad es en noviembre, 95.000. Y en los demás meses es de menor cantidad. En algunos casos, el título
sobre todo cuando trabajamos con años, acá escriben valores y escriben acá el año 2020, entonces cuando hacemos el gráfico lo toma en cuenta como si fuera un dato, no como si fuera el título. En ese caso tendrían que colocar gestión 2020, colocarle algo que lo diferencie de los datos. ¿Ya? Eso algunas veces pasa eso cuando nuestros datos son numéricos y el título también es numérico, lo toma en cuenta como parte de los datos, ¿no? A analizar, sin embargo, es el título. Selecciono desde A2 hasta D14, insertar, voy a hacer un gráfico de columna 3D, pero voy a aplicar cono. Voy a ampliar un poquito. Recuerde que para aplicar cono tengo que, tiene que ser en tercera dimensión. Entonces voy a aplicar en el fondo la imagen que yo tengo sobre medicina, lo voy a insertar, relleno con imagen o textura, elijo archivo, busco la imagen y por defecto ya está con 50%. Aunque tengo otra imagen vamos a ver, ese creo que es de naturaleza. Acá puedo yo disminuir o aumentar la intensidad. Si no tuviera ahí transparencia, ese sería los colores originales, pero puedo moverlo de manera que el que debe resaltar es el gráfico de Excel. Entonces tengo que hacer algunos cambios para visualizar los datos. Hago un clic y voy a aplicar color negro. También se puede aplicar otro color, eso dependiendo. Bien, está un poco lento. Color negro. Y ahora podemos visualizar mejor, se puede ampliar el tamaño. Y queremos que se vea cono, las columnas de cono. Entonces puedo ir a diseño y cambiar el color, lo voy a cambiar a verde. Como estamos hablando de árboles, y luego voy a elegir, hago un clic en las columnas, y luego voy a cambiar a opciones de serie, y presiono, si no se activa estas opciones, hago clic fuera y vuelvo a seleccionar. Voy a elegir cono completo y voy a disminuir el ancho. La profundidad también podemos hacer cambios, está por defecto 150 y podemos alejarlo o acercarlo. Vamos a alejarlo un poquito. Entonces va moviéndose la profundidad según el valor que ustedes van cambiando. Okay, lo vamos a dejar en 150%. Entonces vemos que en este gráfico, en qué meses se plantó mayor cantidad de árboles. En la columna de mayor tamaño es la del mes de noviembre. Si podemos ver acá, dice en el mes de noviembre se realizaron la mayor cantidad de árboles plantados, de 95.000. Si comparamos los datos, podemos visualizar eso. Esto lo hice con insertar cuadro de texto, insertar formas, cuadro de texto. Insertar forma, cuadro de texto. ¿No? Con esa opción, como hice, es lo mismo. Las herramientas muy similares como tenemos en Word o en PowerPoint. ¿Ya? Se nos va a activar las opciones que podemos insertar. Bien, está como colgado, no quiere mostrar.
¿Hay alguna consulta, alguna duda? Podemos activar también, como son cantidades grandes, de varias cifras, de 5 cifras. Entonces, en estos casos va a quedar muy continuado, muy seguido cuando son cantidades grandes. Entonces, es mejor no activar la etiqueta de datos. Eso sería para, si hay alguna consulta, el gráfico de columnas, pero que hemos cambiado a cono total. Ok, vamos a ir a varios. Acá tenemos una fórmula que estamos sumando valores tipo de análisis. Voy a cerrar esto. Y quiero hacer la suma de las 3 gestiones. Entonces voy a colocar en la celda donde quiero el resultado, E2, y presiono autosuma automáticamente. Verifico si lo que me está mostrando Excel está correcto. Me está seleccionando desde la B2, 2 puntos, D2. Como está correcto, presiono introducir y arrastro cruz negra. Voy a tener la suma de las 3 gestiones. Estoy haciendo qué análisis se realizaron en cada una de las gestiones, qué cantidad de análisis, tipo de análisis. Hemos ingresado letras, donde en el 2016 cuánto se realizó de cada uno de ellos. Y estamos sumando el total. Voy a seleccionarlo todo primero y vamos a hacer diferentes análisis. Selecciono todo, insertar, gráfico de línea vamos a utilizar, y en el gráfico de línea tenemos líneas con marcadores y también tenemos líneas 3D. ¿Ya? Vamos a hacer la línea con marcadores, la primera, donde podemos analizar que en cada gestión nos va mostrando cómo va subiendo o bajando. Para la gestión de color celeste es la 2016, donde los valores están entre 150, más o menos el promedio. Los que tienen menor valor son la 2017, es el color naranja, donde está entre 100 y baja hasta 20. En el 2018 tenemos los de mayor valor, que es en color gris o plomo, 2018. Y bueno, son menores que los del 2016. El total es el que está más arriba porque está sumando los 3. Entonces este tipo de gráficos de línea se utiliza también para saber la cantidad de estudiantes que asisten en diferentes fechas. Por ejemplo, podemos hacer análisis. Si tuviéramos acá estudiantes y acá tuviéramos fechas de clases por semana o por mes, queremos saber qué cantidad de estudiantes asiste por cada materia. Entonces acá vamos a ver si la línea se mantiene, si es un porcentaje o una cantidad más o menos estable, o si o va o en bajada. Es decir, que al comienzo asistían muchos estudiantes y después ya muy poco y en algunos casos nada. Cuando va bajando y en otros casos va subiendo. En este caso no tenemos de subida. Si yo colocara acá en 154 un mayor valor como 250, va a ver que va a tener una subida. Va a tener una subida, ¿no? Estamos en el 2016 color celeste y fíjense que va subiendo. En el último bloque subió. El número 100 acá se mantiene, es mínima la diferencia. En el 2018 voy a hacer que este valor de 110 aumente a 200 para que se vea la diferencia. Entonces fíjese que tiene una elevación y baja y tiene más o menos valores muy similares. Entonces empieza normal, igual, sube y baja. Entonces esto se puede hacer análisis en donde se quiera analizar gestiones, cantidades,
como le decía, el caso de la asistencia a los estudiantes. Se puede hacer eso. También de aprobados y reprobados, ¿no? Se puede hacer por parciales, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, para ver cómo fue el rendimiento de los estudiantes. Si bajó, si se mantiene o subió, y dependiendo de la materia. Una vez que hemos elegido este tipo de gráfico, vamos a hacer, el título será tipos de análisis. Y luego podemos aplicar un color de fondo. Y lo vamos a hacer directo con el diseño. Más rápido, aplicamos en un estilo de diseño. Está cargando, vamos a esperar un momentito que podamos visualizar todos. Ahí fíjese que se nos activa la línea de mayor grosor en esa opción. También se puede hacer uno a uno, vamos a activarlo. Se puede hacer uno a uno, cambiar los colores, ¿no? Pero va a llevar un poquito más de tiempo. La leyenda lo tenemos en la parte inferior. Como les decía, se puede llevar a la parte de arriba, izquierda, derecha. Vamos a crear otro tipo de análisis utilizando en línea, pero en este caso no vamos a tomar en cuenta la columna total. Selecciono desde A1 hasta D6. Insertar gráfico de columnas, líneas, perdón, pero vamos a utilizar 3D. Vamos a salir y vamos a tener un receso de 15 minutos y luego vamos a volver a ingresar con el mismo enlace. Acá me muestra solamente 3 gestiones porque no tomé en cuenta la total. En algunos casos, los que trabajan con Excel, a veces utilizamos ya los datos y vamos agregando una nueva gestión o un nuevo mes o un nuevo trimestre. Y no queremos eliminar los gráficos, sino agregar los datos, pero sin eliminar los gráficos. Eso se puede hacer cuando ya está seleccionado. Fíjense que acá se nos activa un área de color celeste. Si yo muevo hacia la derecha, quiere decir que yo estoy ampliando los datos a analizar y me tomo en cuenta el total. También puedo hacer la inversa, puedo disminuir y analizar solamente 2 gestiones. También puedo hacer eso sin necesidad de eliminar el gráfico, simplemente seleccionando qué datos quiero tomar en cuenta. Lo vamos a dejar con tercer columna. Acá vamos a aplicar un color de plano, color degradado. También vamos a elegir otro tono de degradado. Y en los laterales posterior, inferior y lateral. Se va a cortar, como les decía. Vamos a regresar en 15 minutos, ¿ok? Y aplicamos un tono degradado. Tarda en actualizar. Ok, ahí tenemos el gráfico que tiene la profundidad, que son las gestiones, las líneas, que está en tercera dimensión, acá son las líneas en 2D, y acá las líneas 3D. Hemos tomado en cuenta solo 3 columnas. Ahí vamos a quedar para volver en 15 minutos, ¿ok?